Tal y como se los había anunciado, a esta hora le damos paso a Janet Inostroza. Ella está en Accra, capital de Ghana, en África, con María Fernanda Espinosa, presidenta general de la Asamblea de la ONU. Y pues bueno, tratará temas como el juicio político, el que se habla acá en el país. ¿Cómo lo toma ella? Conoceremos su reacción de inmediato. Estamos aquí en Accra, en Ghana, uno de los países en África de la gira que está haciendo María Fernanda Espinosa como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a quien hemos seguido en estos días para poder evidenciar un poco cómo ha sido su trabajo al frente de la organización. Sin embargo, pues ahora la hemos citado aquí a esta entrevista para poder conversar un poco sobre ese trabajo, pero también sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, en donde se adelanta cada vez más rápidamente un juicio político en su contra. María Fernanda, buenos días, muchas gracias por esta entrevista y pues quisiera ir al grano para poder aprovechar el corto tiempo que tenemos. Buenos días, Janet, muchas gracias y realmente pues aprecio ese esfuerzo que han hecho de acompañar los días tan ajetreados e intensos de esta gira por África, y me alegro que los ecuatorianos puedan conocer de primera mano cuál es el trabajo que hacemos en nombre del Ecuador presidiendo la Asamblea General de la ONU. En ese sentido, y para pasar rápidamente por algunos temas, quisiera saber, pues ya estando dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ¿cómo analiza usted el trabajo que la organización hace? Toda vez que ha sido muy criticada en el sentido de que pasan muchas cosas en el mundo, avanzan guerras, se producen nuevas guerras, injusticias, crisis humanitarias, y tenemos esta gran organización en donde todos los países se reúnen a tratar de hacer algo, pero en resumidas cuentas parece que no hacen nada. Ya estando adentro, ¿cómo lo calificaría usted? Bueno, yo creo que tenemos que hacer un mejor trabajo de comunicación, Janet. Yo siempre hablo del déficit de comunicación. Lo que hace el sistema de Naciones Unidas es gigantesco, no solo a nivel de generación de políticas, de marcos normativos, de alimentar el derecho internacional, que es lo que hace la Asamblea General, sino lo que hacemos en el territorio para cambiar la vida a millones de personas cada día. Por ejemplo, ¿quién dice que la ONU entrega alimentos a 80 millones de personas todos los días? Que la mitad de los niños del mundo reciben vacunas de la ONU, que en este momento en la zona tan violenta y con tantos problemas de la zona del Chad, donde acabamos de estar, entregamos ayuda humanitaria a millones de personas diariamente. Es decir, la ONU está donde nadie más está en el centro mismo de las zonas de mayor conflicto. La ONU está con operaciones de mantenimiento de la paz en 14 países, con más de 100,000 efectivos que vienen de distintos países que contribuyen con tropas a las acciones de mantenimiento de la paz. Es decir, el trabajo que hacemos es gigantesco, a nivel de políticas, a nivel de acciones, a nivel de nuestra operación en el territorio, en las zonas donde nadie más quiere ir. Y por lo tanto, pues mi presencia aquí en África es también para eso, un llamado a la comunidad internacional, a la corresponsabilidad, sobre todo con los países que están sufriendo la inseguridad, efectos terribles del cambio climático, como vimos en el lago Chad, pero también grandes, como usted ha dicho, grandes espacios de desigualdad, discriminación, marginación y pobreza. Y la ONU está trabajando con la Agenda 2030 de la mano con los estados para que poder atender a esos desafíos globales. Pero, por ejemplo, tenemos realidades como la que se ve en Siria y más cerca de nosotros la que se ve en Venezuela, y vemos como que la comunidad internacional en su capacidad y en su potencia para poder hacer algo no hacen nada o no vemos ese resultado de esa acción internacional. La gente reclama más, ¿no?, para poder resolver esos problemas y dejar de ver pues la crisis diaria que en el caso de Venezuela la estamos viviendo muy de cerca. Bueno, a veces yo creo que es humano ver siempre con magnificador los problemas más que los beneficios. Efectivamente, Siria es uno de las crisis más largas, y nuevamente ahí la ONU está operando a nivel político, tratando de lograr un acercamiento y un diálogo, un proceso de negociación seria y un proceso de diálogo en Siria. Ahí activamente está operando el sistema de las
Naciones Unidas. En el caso de Venezuela, también muy preocupados por las deficiencias, la crisis humanitaria en Venezuela, obviamente que le preocupa a las Naciones Unidas, y estamos trabajando ahí en el territorio, en este momento, de la mano con la Cruz Roja Internacional. Normalmente las crisis políticas sacrifican a los civiles, a la gente inocente, y eso es lo que nos preocupa en el caso de Venezuela, la imposibilidad de pues avanzar a un proceso de diálogo, de reconciliación, de negociación, que es lo que las Naciones Unidas y su carta establece. Y ya casa adentro, digamos, dentro de todas estas conversaciones mucho más íntimas, no sé, secretas, que debe tener usted ya con el resto de representantes de los países, ¿usted ve de cerca la posibilidad de un arreglo en Venezuela? Porque pues ya lo que intenta hacer la población falla todo el tiempo, porque el ejército y las Fuerzas Armadas están con el presidente Maduro. Es decir, por ahí no va a haber cambio. El pedirle a la gente que haga algo, ya más de lo que han hecho, creo que no van a poder hacer más. Y no sé cuánto tiempo más puedan soportar esa crisis y el mundo viéndola. Entonces, casa adentro, ¿se cocina algo? ¿Se prevé alguna posibilidad de ayudar a resolver ese problema? Bueno, en general, tanto el secretario general de la ONU como yo misma hemos estado siguiendo muy de cerca el tema de Venezuela. Es de conocimiento público que hay distintas posiciones frente a cómo atender y resolver el problema venezolano. Hay distintos grupos, distintas posiciones, pero lo que hemos visto es que en América Latina, los países de América Latina tienen también distintas posiciones, pero hay varios ofrecimientos de facilitar un proceso de acercamiento, de diálogo, una negociación seria en Venezuela. Ese es el único camino, la vía pacífica, porque la violencia genera más violencia. Eso ha sido probado a través de la historia. Además, el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, apela a una solución pacífica de las controversias. El secretario general, como corresponde, ha puesto a disposición sus buenos oficios, ¿no?, para mediar cualquier proceso de acercamiento, negociación y diálogo entre todas las partes interesadas en Venezuela. Y sabemos que hay varios países que están operando en ese sentido. Hay el llamado mecanismo de Montevideo, donde está Uruguay y México. Hay el grupo de contacto, donde están participando algunos países de América Latina, entre esos el Ecuador y la Unión Europea, que están también haciendo un llamado a una solución pacífica de la crisis en Venezuela. Hay otros países como el Grupo de Lima que tienen otra posición distinta. En la ONU lo que se ha hecho, y en nuestro brazo ejecutivo, que es el secretario general, ha puesto a disposición sus buenos oficios. Es un tema, como digo, que preocupa y que duele a los venezolanos, que preocupa a América Latina, que preocupa a la comunidad internacional. Y es muy importante que todos pongamos de parte para animar un proceso pacífico y dialogado que beneficie finalmente a todos y todas los venezolanos. Por tiempo voy ya a nuestra realidad, la realidad política nacional, en donde pues pasan cosas todos los días se destapa un nuevo caso de corrupción, es decir, nos mantenemos muy ocupados. Entre todo lo que se está en este momento poniendo sobre la mesa está un juicio político que la Asamblea Nacional le quiere hacer a usted. Y básicamente son tres las razones. La primera es una inacción teóricamente de su parte en el secuestro de los 3 periodistas del Comercio, también una inacción o no haber hecho lo suficiente para poder regresar a una niña ecuatoriana que fue secuestrada por su padre eslovaco, y finalmente el tema de la nacionalidad otorgada a Julian Assange. Quisiera concentrarme en el tema de Assange, que quizás es el más complicado por la cantidad de pruebas que se han reunido. Y en ese sentido, lo que se presenta es que hay más de 40 irregularidades ya en el proceso administrativo. Es decir, tenemos desde la creación o la modificación o creación de un reglamento que se quiso o se aplicó sobre la ley para poder otorgarle la nacionalidad a un extranjero. Segundo, como cosa complicada, tenemos en el pasaporte o en el documento de nacionalidad hay una firma falsa.
La numeración no es la correcta, ni de los documentos, digamos, de proceso, ni del pasaporte que fue otorgado a Julian Assange. Es decir, se cometieron una serie de transgresiones que realmente no sé qué pasó ahí, como mucho apuro y como una desesperación por darle la nacionalidad, y quisiera saber usted qué opina y cómo responde ante todas estas irregularidades sobre las que va a tener que responder en la Asamblea. Bueno, Janet, este es un pretendido juicio político con 5 temas, 5 asuntos, ¿no? Debo decir que ya he entregado mi respuesta escrita a la Comisión de Fiscalización. Quiero iniciar diciendo que tengo un gran respeto por el trabajo de la Asamblea. Es el primer poder del Estado. Yo creo que hay que tratar estos temas con total seriedad. En todos mis años de servicio público, todos lo pueden decir, siempre he acudido a tiempo y de manera responsable cada vez que he sido convocada. Esta vez he dado mis informes. ¿Va a viajar de Nueva York al Ecuador no, para dar la ley, por mi actual posición, por no estar en el país, la ley me faculta a hacer mi defensa por escrito, y así lo haré. Y de hecho he entregado ya mi argumentación y el sustento de mi defensa a la Comisión Eso fue de Fiscalización. El día de ayer. Exactamente. Entonces, quiero decir varias cosas. En primer lugar, yo creo que el juicio político no debe ser visto fuera de contexto, Janet. Por más de un año he sido sujeto a persecución política, a una agresiva campaña en los medios, a una agresiva campaña de descalificación de los partidos de oposición, esos 2 partidos que ahora se juntan, creo, y el Partido Social Cristiano, para este intento de juicio político. Y, como digo, siempre he sido muy respetuosa a la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional, y por eso mismo creo que hay que respetar a nuestros legisladores. ¿Pero por qué dice que hay persecución política? ¿Usted considera que en todas las fallas que hubo y digamos, y el resultado que fue fallido por parte de la diplomacia ecuatoriana en el otorgamiento de la nacionalidad, intento de darle un cargo diplomático y que pueda salir Julian Assange de la embajada para ir a otro país, todo el proceso falló? Y esa es la base del juicio político. Janet, yo no argumentaría eso. Lo que quería decir es que veamos un poco la historia, veamos cómo fui tratada como canciller por una sola razón, y hay que decir las cosas como son. Esta gran cruzada de descalificación y de persecución era simplemente porque yo soy una persona conocidamente progresista, conocidamente defensora de los derechos humanos, conocidamente humanista. Es decir, había toda una estrategia para decir hay que cambiar el signo de la política exterior y debemos más bien girar hacia otros horizontes. Cuando, digamos la verdad, ganó la elección un determinado programa de gobierno. Cada acción en mi calidad de canciller fue apegada a la Constitución, a la ley y al programa de gobierno que ganó una elección. Es así el juego democrático. Y yo digo, los legisladores, los partidos políticos de oposición que están intentando este juicio político, tienen toda la razón de disentir. Pueden decir, yo no estoy de acuerdo, yo no habría hecho eso está muy mal. Pero lo que sí no pueden hacer es entrar en una campaña orquestada, utilizando las redes sociales, utilizando varios medios de comunicación para hacer la guerra a una canciller porque querían que se cambiara de línea en la política exterior. Eso es lo que me parece tremendo. Los 5 temas, vamos a ir luego al tema de Assange, que el tema de la frontera norte, he demostrado con documentos serios, con argumentación, cómo se realizaron en la crisis de la frontera norte más de 50 acciones, Janet, todos los días. Personalmente, yo tenía esto ya es una anécdota, pero tenía una alarma en mi teléfono. Sonaba la alarma y yo hacía 2 llamadas, a la canciller de Colombia y al representante de la Cruz Roja en Colombia. Todos los días. Más las notas, más la activación de la Convifron, más de la activación del 3+2, más la comunicación permanente con mis pares. Puse un grupo de emergencia 24/7 en la Cancillería, liderada por nuestro subsecretario para América Latina y el Caribe. Es decir, le puse todo el corazón en apego a la ley, a la Constitución y a mi mandato. Eso en la frontera norte. Esto fue paralelo a también su campaña para poder llegar a la presidencia de la Asamblea General. Ese es otro tema, que he hecho campaña, que la campaña. A
mí me encantaría que alguien que conozca cómo funciona esto sepa cómo se hace una campaña. La campaña la hacen las misiones diplomáticas del Ecuador. En mi caso o en cualquier otro caso, acaba de ganar una elección muy bien ganada, representando al gobierno ecuatoriano Lourdes Tibán al mecanismo experto de pueblos indígenas de la ONU. ¿Qué hizo Lourdes Tibán? Cuando estuvo participando en otro evento, obviamente, tuvo unas reuniones y demás. La campaña de Lourdes Tibán la hicieron las misiones y las embajadas de nuestro país en el exterior. Es así como funciona. Yo era la canciller del Ecuador y realmente no tenía el menor tiempo, aunque habría sido absolutamente legítimo hacer la campaña, no tenía tiempo porque el trabajo es enorme. Se informó que usted viajaba usando el avión presidencial, que estaba viajando a varios países, justamente para poder hacer el lobbying que se necesitaba. No, eso es lo que dijeron los medios y todo este proceso de persecución que se inició. Janet, la Contraloría acaba de sacar un informe. Yo me alegro que sea así y que haya sido algo tan serio. Haciendo una cosa muy simple, que era lo que correspondía, ver el plan operativo anual de la Cancillería, porque un canciller tiene que viajar, ese es el trabajo de un canciller, viendo cuál era el plan antes de que exista la candidatura ecuatoriana y cuáles eran los eventos y momentos donde yo tenía que estar y que viajar. Entonces, obviamente tenía que estar en la reunión de cancilleres del movimiento de países no alineados, del que Ecuador es parte. Obviamente tenía que estar en la transmisión de mando en Chile. Obviamente tenía que estar en las consultas políticas de la zona del Caribe. ¿Los aprovechó para hacer el lobbying que se necesitaba para...? No, es que no era ni... Bueno, incluso, Janet, digamos que yo estaba en la reunión de países no alineados. Lo que sí hice es informar a los este momento no me acuerdo exactamente el número de países no alineados, cuál era la situación del Ecuador en la frontera norte. Eso sí hice, en mi discurso público y en mis reuniones bilaterales. Incluso es delicado, para decir la verdad, es delicado. Yo puedo hacer campaña por cualquier otro representante del Ecuador, pero en este caso yo era la candidata. Si se me preguntaba algo, obviamente yo decía por supuesto, etcétera, etcétera. El Ecuador es un país que tiene grandes credenciales en el escenario internacional. Vayamos a lo de Julian Assange porque se me termina el tiempo y yo creo que ahí está el centro y el meollo del asunto. Janet, quizá una cosita más. Se han presentado varias pruebas. Yo creo que esto es importante y podemos ir al tema de Assange porque eso también involucra el tema de Assange. 2.700 y tantas páginas de pruebas, uno diría que es contundente. Esas páginas de pruebas, mi pequeño equipo, mi abogado, se han puesto a mirar esas 2.700 y tantas. Resulta que más de la mitad son recortes de prensa, noticias del Facebook, de las redes sociales, fotocopias de equipos de la Cancillería y más de 1.500 no corresponden a mi periodo de ejercicio como canciller. Incluso se habla de viajes que fueron ejecutados por el canciller anterior. Entonces, realmente yo sí creo, Janet, que hay que respetar la importancia que tiene nuestro órgano legislativo. Entonces, de verdad que cuando vi todo eso, dije, esto no puede ser posible, ¿no? Incluso unas capturas de pantalla del sistema de viajes con información equivocada y viajes que hizo mi antecesor, o sea, antes de, ¿no? Y además, ¿cuál es el gran tema de que un canciller viaje? El trabajo de un canciller es viajar. Y en el supuesto no consentido de que también hice campaña, habría sido legítimo porque yo no me represento a mí misma, yo represento al país, al Ecuador. Y eso está claro para todo el mundo, excepto para ciertos grupos de oposición. Yendo entonces al tema de Assange, que quise, por eso yo digo que ahí puede estar el centro del asunto. Hay un informe oficial, un informe de Cancillería, en donde se han determinado todas esas irregularidades en la otorgación y el otorgamiento de la nacionalidad a Julian Assange. ¿Qué responde ante eso? O sea, la creación de un reglamento especial para él, para poder ajustarse a la posibilidad de darle eso tampoco es así. A ver, se aprueba la Ley de Movilidad Humana. La Ley de Movilidad es un resultado del mandato constitucional. Si uno lee la Constitución y la ley, hay una estrecha vinculación. La ley le da 90 días a la Cancillería, me parece que son 90 días o 120, para elaborar un reglamento.
No es que se dijo, hagamos un reglamento. No. Yo tenía el mandato, porque ya estábamos en tiempo, de generar un reglamento de operación de la Ley de Movilidad Humana. Y ese es un tema que empezó desde el día 1 de mi gestión. Encargué al viceministro de Movilidad Humana de inmediatamente iniciar la elaboración de este reglamento, que está mandatado por la Ley de Movilidad Humana. Entendió ese argumento. Ya, entonces después, que hay temas que administrativos, firmas que la falsas, firma, a ver, hay numeraciones incorrectas, empezamos por lo que hace inválido el proceso y los empecemos documentos. por el inicio. Leamos y por favor invito a quienes nos están viendo el artículo 34 de la Convención de Ginebra sobre el asilo. Artículo 34 habla precisamente de la obligación del Estado que protege de asimilación del asilado. Asimilación quiere decir el otorgamiento de la nacionalidad. Ese mismo principio del artículo 34 de la Convención de Ginebra se recoge en la Ley de Movilidad Humana, que no fue hecha ad hoc, es el artículo 90 de la Ley de Movilidad Humana. La decisión política es una decisión política que toma la canciller en consulta con el presidente. Ahora que si la firma que no está acá, que el sumidado no funciona, la verdad, Janet, y tengo que ser absolutamente clara en esto, todos los días prácticamente se naturaliza una persona en el Ecuador. Y la canciller no revisa la verdad porque no corresponde a su rol. La decisión política es la que corresponde a ver si coincide la firma, claro, si la fotocopia ejemplo, estuvo hecha. Eso deberá ser sujeto a un análisis administrativo. Claro, cualquier extranjero que quiere la nacionalidad ecuatoriana tiene que saber español. Le pusieron 100 sobre 100 en el examen de español y no habla una gota español, no sabe ni decir hola. Bueno, yo no le he hecho examen de español al señor Assange. Seguramente en el proceso hay que decir que son las misiones diplomáticas del Ecuador por ley. Los consulados están habilitados a avanzar procesos de nacionalización. Y hay que tener algo bien claro. No es que el Ecuador salió y dijo, por favor, le vamos a naturalizar a Julian Assange. No, fue una solicitud taxativa de su equipo de defensa. Fue el interesado el que solicitó ser naturalizado. Claro, parece que inmediatamente... respondimos de una manera tan veloz que... Tan veloz como 3 meses. Fue porque la petición me parece que vino en el mes de septiembre y se le naturalizó en el mes de septiembre. ¿Pero por qué cometieron tantos errores? ¿Por qué hay tanta irregularidad? Entonces, hasta parece, no sé si es a propósito en contra del Ecuador o a favor de Assange. Bueno, es que aquí no se trata ni en contra del Ecuador ni a favor de Assange. Yo creo que aquí, Janet, y lo digo también con tremenda responsabilidad, aquí se confunde las responsabilidades que tiene el Ecuador como un país que protege y defiende los derechos humanos y que tenemos obligaciones internacionales como la Convención del 51 y la Convención de Caracas, nuestra propia Constitución, nuestra ley y el reglamento que no fue hecho ad hoc, sino porque había un mandato de la ley. Todo eso yo creo que a veces nos confunde porque o nos cae bien o nos cae mal la persona protegida. Aquí no se trata de emociones, aquí no se trata de decir nos parece bien o mal el señor Assange, es de cumplir la ley y la ley tiene que ser cumplida. Yo como canciller cumplí estrictamente claro, pero ¿en qué parte de la ley dice que había que darle un cargo diplomático, intentar sacarlo del país, de alguna manera engañando a la autoridad británica? A ver, Janet, ese es otro problema. Que las cosas que se escuchan en los corredores, que se dicen por aquí, incluso gente de Cancillería que irresponsablemente se permite decir ciertas cosas, que las personas que estuvieron involucradas lo digan. Aquí no se trata de manera deliberada de pues hacer algo en secreto. Las autoridades británicas de manera permanente estaban en conversación con nosotros. Yo en conversaciones permanentes con el presidente. ¿Cuál fue el mandato? Tratemos de lograr una solución que sea buena para el Estado ecuatoriano, buena para la persona internacionalmente protegida frente a la cual tenemos una obligación y buena para el Reino Unido. No era fácil. ¿Cómo hacer eso? Eso fue fruto de muchas conversaciones y diálogos. Fue de mucho esfuerzo, de tratar de buscar una salida viable. No fue ni un capricho, ni una cuestión arbitraria, no. Fue en estricto apego al derecho internacional. Pero al final los británicos dijeron que no. No, lo que dijeron que no los británicos, porque la naturalización es un derecho soberano del Estado protector, en este caso del Ecuador.
cuando se le dijo al Reino Unido, queremos darle una acreditación diplomática a este señor, ellos dijeron, no estamos de acuerdo. ¿Qué hizo el Ecuador? Como corresponde, igual que se puede hacer lo mismo en cualquier otro país del mundo. Dijeron, no estamos de acuerdo. Nosotros, en respeto a las buenas relaciones que hemos mantenido siempre con el Reino Unido, dijimos, si no estén de acuerdo, no prosigue. Y ahí queda. Ahí está el asunto. Y así se hizo. Pero eso es parte natural de la relación entre dos países. Hay dos funcionarios que fueron los encargados de comandar, digamos, todo este proceso administrativo para el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. ¿Usted deja que ellos respondan? ¿O va a asumir algún tipo de responsabilidad? Si hay algún tipo de reparo al procedimiento administrativo, yo creo que se verá. Pero en este caso, de lo que se trata, Janet, no perdamos de vista, es de un intento de juicio político que tiene detrás una larga persecución política contra mí. Y realmente eso me revela como mujer política progresista de que eso se haga. Internacionalmente, la gente que más o menos sigue o puede mirar, lo ve así, como una persecución política por mi condición de mujer y por mi condición de mujer progresista. Eso está bastante claro. La decisión de la naturalización es una decisión soberana y política de un país. Si hubo algún problema administrativo, eso tendrá que verse. El juicio político es un juicio político contra la decisión soberana y política de un Estado de acuerdo a la Constitución, a la ley y al derecho internacional, otorgarle la nacionalidad ecuatoriana a una persona protegida. Todo eso está debidamente fundamentado y argumentado con seriedad en la respuesta que he presentado a la Comisión de Fiscalización. Y realmente yo creo que es la oportunidad, porque mi apelo realmente al sentido de objetividad, de seriedad y de imparcialidad que tienen que tener los legisladores. Por último, ya para cerrar la entrevista, toda esta revelación de información en donde Julian Assange habría montado un supuesto centro de espionaje desde la Embajada del Ecuador en Gran Bretaña y pues desde ahí ha develado una serie de documentos y cosas de distintos países interviniendo en la política de otros países. ¿Qué le parece a usted esto? O sea, para eso le dimos la nacionalidad, para eso le ayudamos, para eso le acogimos en nuestra embajada, para que monte un centro de espionaje y espíe inclusive al Ecuador. Eso no ha sido demostrado, Janet. Yo creo que habrá que demostrarlo, evidentemente, pero no tiene esto, en este caso, nada que ver con la persecución política en mi contra, con el juicio político. Eso ya es un juicio de valor. Y como digo, no nos tiene que vencer aquí la pasión y la emoción, si nos cae bien o mal el asilado, sino el cumplimiento de la ley, de la Constitución, del derecho internacional y sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que he hecho en mi calidad de ex canciller. Veremos qué pasa entonces en el juicio político que se adelanta ya en la Asamblea Nacional, está ya en la comisión tras su anuncio de que ya ha entregado su defensa por escrito, pues eso va a permitir que el proceso avance. Están contra el tiempo, tienen apenas el que se cumple el año de que se han salido las funciones para poder hacer este proceso. Se demoraron también en tomar esta decisión. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que se decide. Le agradezco por esta entrevista, se nos quedan varios temas, pero el tiempo no nos ayuda.